Hola, muy buenas tardes a todos, chicos, chicas y todos los que se conectan a esta hora en la Dirección de Juventud. Bienvenidos a este espacio. Yo sé que estamos un poquito corriditos del tiempo, pero les prometo que en este espacio vamos a aprender varias cositas que yo sé que pueden ser de interés para quienes hoy se conectan. El día de hoy tenemos a William Hernández y tenemos a Juan Guillermo que nos van a contar un poco sobre Así vivían los muiscas. Eso es un proyecto que pretende mostrar realmente cómo era o cómo es un poco la historia de esas raíces que nosotros tenemos, las cosas que normalmente nos cuentan, las cosas que de pronto no nos suelen contar y también ilustrar un poco a través del arte un poco de esta historia. Entonces, le doy la bienvenida a William, él es docente del magisterio, aparte es un teso en historia, lo mismo. Juan Guillermo, que él también es un teso en historia, y bueno, yo sé que en este espacio van a tener un momento también para poder devolverse en el tiempo, y mientras están haciendo lo que sea que estén haciendo, vayan parando oreja, y de esta manera también van aprendiendo un poquito. Entonces, Will, bienvenido. Bueno, Dani, pues mil y mil gracias. Gracias a todos los que están. Gracias por tu presentación. Siempre eres muy gentil con ese tipo de cosas. Gracias por aceptar la invitación a todos los que nos estén escuchando. Lamentablemente, pues esta pandemia nos ha puesto a conectarnos de manera virtual, pero eso de pronto nos da un poquito más de alcance para algunas personas. Saludos por ahí si hay gente de Sopó, que es el municipio donde trabajo y demás. Y pues nada, les comento esto. Este charla está hecha en el marco de los planes de estímulos de Mosquera, los planes culturales que se hicieron ahorita a fin de año. Por ese motivo tengo que agradecer enormemente a la Secretaría de Cultura, que lleva un largo tiempo haciendo un trabajo muy grande para promover el arte en el municipio, a Alejo, que es, digamos, el funcionario que nos ha respaldado en general a todos los proyectos de los planes de estímulos, y por supuesto a Juan Guillermo, un gran amigo de hace rato, gestor de patrimonio, y un colaborador muy, muy grande en todos estos procesos, que nos ha ayudado particularmente en este muchísimo. Juanqui, un saludo, tú que también estás aquí en el chat. Muy buenas tardes para todas las personas presentes. Muchísimas gracias por la invitación, William. Y gracias, aquí estamos para apoyar lo que sea y disfrutar. Muchas gracias. Vale. Pues digamos que por ahora me planteé unas reglas de juego básicas. Yo siempre he planteado que lo mejor es hacer algo, digamos, con interlocución. Me gusta mucho que pregunten, que, digamos, se activen, que las dudas que tengan las manifiesten con el mayor de los gustos. Si está dentro de mis posibilidades, yo las responderé. En ese orden de ideas, pues como estamos, digamos, divididos por todo este tema digital de alguna manera, nos está acompañando Daniela, que gentilmente va a tomar nota de todas las preguntas hechas a través de Facebook y nos las compartirá. Ahorita les voy a dar como una especie de estructura de lo que va a ser la charla que vamos a tener, que va a ser una charla sencilla, pues espero que sea muy rápida también, para que ustedes sepan, pues digamos, en qué momento pueden ir preguntando y demás. Dani me puede compartir las preguntas, si Juanqui quiere comentar en algún momento, bienvenido sea, y vamos construyendo este proceso. Bueno, vamos a hablar en general de la cultura muisca. Vamos a hablar básicamente de algunos indicios de cómo vivían ellos, pero esto, digamos, tiene su trampa. A ver, lo primero que hay que aclarar en términos de este tipo de culturas es que todo lo que sabemos es provisional, ¿sí? Hay que ser muy humildes con respecto a esto. Todas las cosas que nosotros sabemos sobre las culturas, entre más remotas, más provisionales. Por lo general tenemos dos fuentes de información. Nuestras dos fuentes básicas de información son ¿cuáles? Por un lado, la arqueología, que en el caso muisca nos da como los elementos más remotos de origen y demás de esta cultura. Pero la arqueología funciona por indicios. ¿Eso qué quiere decir? Que encontramos unos huesos, encontramos algo de cerámica, y con eso vamos armándonos una idea de lo que es. Pero hay otras cosas que, digamos, no nos aparecen ahí o encontramos solo parcialmente pocos indicios y con eso armamos toda la película y podemos estar errados.
Por ejemplo, en el tema de las enfermedades que registramos son las que dejan marcas en los huesos, porque lo que encontramos es huesos. No registramos las enfermedades, digamos, que son de los tejidos, por ejemplo, porque ellos han desaparecido con el tiempo. Para el caso Muisca también, la información que tenemos, especialmente sobre lo último que ellos hicieron como cultura, o sea, el último esplendor antes de la llegada de los españoles es de los españoles mismos. Los españoles tenían una cosa y es que ellos tenían como un sistema de registro muy bueno para su época porque tenían que rendirle cuentas a la corona y demás. Entonces, todos los cronistas venían registrando las cosas, pues, digamos, de esta tierra. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso también nos puede llevar a muchos equívocos. Les voy a poner un ejemplo. Hay una cultura que es la de Malagana, que eso es, digamos, la zona de Cali. De ellos se dicen todas las crónicas que eran caníbales, que eran violentos, que eran terribles, pues básicamente diablos y que había que exterminarlos. En la arqueología no se ha encontrado nada de eso, no se ha encontrado evidencias de violencia ni nada por el estilo. Lo que sí se sabe es que esa zona estaba llena de oro. De hecho, toda la parte del Chocó fue en la época colonial probablemente la que más oro produjo en el mundo. Había un interés de los españoles por demonizarlos para exterminarlos, además de todos los prejuicios que los españoles usualmente tenían. Entonces, yo creo que cuando nos acercamos al pasado remoto, esta es una cosa que hay que dejar muy clara. Lo que nosotros sabemos es provisional, pueden aparecer nuevas ideas y siempre en este tipo de campos hay versiones encontradas, hay choques. La idea es aclararlo un poco. Yo, digamos, no puedo decir que lo que sé, o sea, lo sé todo y es totalmente seguro de eso, no sería cierto. Pero si bien lo que he investigado nos puede arrojar algo de luces más claras, pues con el mayor de los gustos. Dado eso, pues les comento más o menos qué cosas vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver, pues básicamente como 4 elementos rápidos para entrar a temas de preguntas y es de dónde vienen, quiénes son ellos, temas como de su organización social, de la estructura que seguían, las costumbres que tenían y algo como de su desarrollo técnico. No lo quiero llamar en general desarrollo porque es una idea como muy equívoca, pero sí, digamos, las cosas que lograron desarrollar, no solo en sus hábitos, sino en sus herramientas y procedimientos. Y digamos que como el eje central de esta charla es qué podemos aprender de ellos. Adelanto una cosa y es que ese que podemos aprender de ellos tiene como 2 salvedades grandes. Y es, miren, yo particularmente estoy en contra de la gente o de esa tendencia histórica que ha visto todas las civilizaciones ajenas a la propia, especialmente las de nuestra cultura occidental, como algo atrasado y como algo inferior. Eso, pues básicamente es abusivo, ególatra de alguna manera, y nos lleva a errores, ¿sí? Pero tampoco está bien plantear que los indígenas eran perfectos o eran intrínsecamente buenos y que no cometían ningún error. Y esa es otra idea que a veces está, digamos, de algunas personas que defienden pues el estilo y la cosmovisión y demás indígena, que sí tienen mucho de loable, pero que también tenían sus defectos. Entonces, no podemos partir de la idea de que eran mejores ni peores, sino pues básicamente eran una cultura diferente de la que tal vez podríamos aprender cosas. Bueno, arranco. A ver acá, qué pena con ustedes. Bueno, los muiscas básicamente hacen parte de una familia más amplia que son los chibchas o los de lenguas chibchas. Tienen como, digamos, tienen unas similitudes lingüísticas amplias. Estas, digamos, se extienden un poco hacia Centroamérica. Dani, qué pena. Ahí se te fue y se te volvió a llegar. ¿Sí? Sí, ahí lo estamos viendo. Ok, sí, es que, bueno, tecnología. Los chibchas, pues básicamente, aquí en nuestro territorio son los muiscas, que son los más amplios, los laches, los chitarreros y los guanes. Tienen algunas costumbres similares y sobre todo similitudes lingüísticas. Hay similitudes de estas familias con México, ¿sí? Pues digamos desde el centro de México hacia acá hay varias comunidades que se pueden denominar como comunidades chibchas.
¿Qué pasó? Usualmente se asimilaba que el origen de los pueblos muiscas había sido en Centroamérica y que se fueron desplazando hasta que sobre más o menos el siglo octavo después de Cristo, ellos suben, digamos, llegando por el Magdalena, suben a la altiplanicie que queda acá entre Cundinamarca y Boyacá, desplazan a la cultura que existía antes, que era la cultura herrera, la desplazan, no la absorben, y ahí empezamos a hablar del periodo propiamente muisca, ¿sí? Como sobre el siglo octavo después de Cristo, ¿vale? Pero resulta que esta idea lo más probable es que sea falsa, ¿sí? ¿Qué fue lo que terminó sucediendo ahí? Básicamente, lo que pasó fue que no hubo un proceso de invasión como tal. Nosotros tenemos la idea de que la cultura herrera y la cultura muisca eran diferentes, y esto no está respaldado por la evidencia arqueológica, o sea, los datos, digamos, genéticos y demás apuntan a esa otra cosa. La cultura herrera, cuña aparte, era una cultura que estaba ubicada, que, digamos, se descubrió, se empezó a diferenciar aquí en el territorio de Mosquera, donde estamos ubicados, supongo que la mayoría, por la laguna La Herrera, ¿vale? Pero no hay diferencia genética entre los Herrera y los Muiscas. O sea, estamos hablando palabras más, palabras menos de la misma gente, ¿ok? Para ubicarlos un poco, digamos como los periodos grandes que se manejan en estos temas de prehistoria o de la historia de las culturas antiguas acá en esta zona, estamos hablando de que entre hace unos 12.000 años, o sea, 10.000 antes de Cristo, y unos 4.000, o sea, 2.000 antes de Cristo, hubo poblaciones, digamos, que vivían era más, bueno, que eran más tránsito y que vivían más era de recolección y caza, ¿sí? Grupos principalmente nómadas, ¿sí? Cazadores recolectores. Ya de esa época hasta lo que les comentaba, que era el siglo octavo después de Cristo, viene lo que son las culturas agroalfareras, como la cultura herrera, que como su nombre lo indica, son culturas que ya dominan la agricultura, o sea, son sedentarias y tienen alfarería, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó? Y esta parte sí es bien interesante. Puede ser, según lo que se ha encontrado, que fue el efecto del vulcanismo, o sea, de erupciones volcánicas masivas, lo que generó ese cambio. Resulta que el suelo que tenemos acá, pues en todo Cundinamarca y en Boyacá, tiene unas trazas grandes de ceniza volcánica y demás. Y sobre esa época parece que pudo haber mucha actividad volcánica. ¿Eso qué genera? Que la actividad volcánica, esa ceniza es tóxica. Eso puede tener un impacto muy grande y muy negativo sobre la población. Básicamente los envenena. Pero a largo plazo fertiliza muchísimo la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que terminó sucediendo ahí? En las erupciones volcánicas diezmaron la población, pero luego dejaron un suelo fértil. Digamos, hay que tener también en cuenta que este territorio está sobre un cuerpo, bueno, en la época, digamos, la era glacial, por decirlo así, digamos coloquialmente, que da paso luego al Holoceno, que es un periodo como en el que se desarrolla toda la población de América. En ese momento aquí había glacial y eso se descongela y genera una gran laguna. Cuando esto empieza, digamos, a retroceder, deja un montón de cuerpos de agua en esta zona. Entonces, aquí tenemos ríos, aquí tenemos humedales, muchísimos humedales, y en la época de los muiscas había muchísimos más. Entonces, tenemos que hubo como una especie de catástrofe que diezma a los Herrera, pero luego de eso le deja unas condiciones excelentes de producción, especialmente de fertilidad, a los habitantes que siguen, que van a ser los muiscas, ¿sí? Genéticamente son los mismos, lo que quiere decir que lo más probable es que haya habido continuidad entre los dos. Pero aquí hay una cosa que también es interesante y es la siguiente. Los muiscas no eran un solo pueblo. De hecho, el vocablo muisca significa gente. Cuando estaban aquí esos pueblos, ellos no se referían a sí mismos como muiscas, ¿sí? O
sea, ellos se referían como muiscas cuando decían la gente o digamos la humanidad, por decirlo de alguna manera. Ellos ¿cómo se referían a sí mismos? Por la ubicación. Entonces, el Chía, el Sugamuxi, ¿sí? ¿De dónde eran? Del cacicazgo al cual pertenecían. Entonces, eran pueblos muy, muy diversos. De hecho, los cronistas hablan en su momento que ellos hablaban lenguas diferentes. Bueno, lenguas similares, con variaciones. Por eso hay muchos que piensan que, digamos, no se puede hablar de un muiscas global, pero lo cierto es que ellos sí compartían muchas cosas culturales, religiosas, comercio, esquemas militares, organización social, y también obviamente muchísimos elementos lingüísticos que hace que se pueda pensar en ellos como un conjunto. Sí hay una división muy grande, y la división fundamental de los muiscas es entre los muiscas del norte y los muiscas del sur. Los muiscas del sur son asociados generalmente a la idea del Zipa, con su residencia, digamos, en Bacatá, aquí en Punza. El Zipa era, digamos, como la expresión de sus muiscas del sur, pero el norte está asociado con otros, que es el saque. No está totalmente claro que el saque haya existido, pero sí hay una evidencia totalmente, digamos, clara de que hay como una división, tanto administrativa como en elementos culturales, de los dos elementos. Se presume que llegaron primero los del norte, y ellos llegaron por el río. Will, perdóname una pregunta. ¿Tú estás en este momento compartiendo algún contenido? No, pero les muestro este elemento acá para poder Ok, ayudarles. perfecto. Gracias. Bueno, aquí digamos, es parte de la producción del Laboratorio de Antropología Física. Aquí lo que están mostrando es algunas diferencias culturales entre los del norte, o sea, los de la parte de Tunja, y los del sur. Parece ser que los del norte llegaron primero, los del sur van a llegar por el río Bogotá, remontándolo hasta esta zona, y se van a ubicar. Con el tiempo las poblaciones van a tener muchas mezclas y van a evolucionar, digamos, van a tener un proceso de microevolución. ¿Cuál es la diferencia? Miren, resulta que la mayoría de las teorías lo que se planteaban era de dónde habían venido los muiscas. Básicamente, incluso llegaron a decir que podían venir de la zona inca. La mayoría apuntaban que era una migración paulatina que llegó de la zona principalmente azteca, de Centroamérica, y que subió a la cordillera sobre el siglo VIII antes de Cristo. Pónganle ustedes 800, en el año 800, más o menos. Es lo que termina demostrándose, que la población era más antigua genéticamente, y que lo que hizo fue evolucionar poco a poco. Se muestran, por ejemplo, evoluciones en el tamaño de la mandíbula, que indican que sí hubo cambios incluso en su fisionomía cuando estaban acá. ¿Qué fue lo que nos permitió de alguna manera desarrollar esas grandes civilizaciones que se vieron acá? Pues básicamente que el territorio tenía unas excelentes condiciones, y se empezó a desarrollar un nuevo tipo de organización, porque se requería para un nuevo tipo de producción. A ver, nosotros aquí en la sabana de Bogotá, y en general en toda esta zona, sabemos que nuestros suelos tienen dos condiciones muy particulares. La primera, las heladas. Y la segunda, este suelo se inunda con facilidad. De hecho, acá los canales de riego eran incluso más para drenar, para desinundar, que para aportar agua en muchos casos. Si ustedes lo ven, eso tiene que ver porque nuestro suelo tiene, digamos, como la capa de arcilla muy cerca, o sea, tiene una capa de suelo muy rico, pero pequeña, y luego tiene la arcilla. Entonces, ¿qué generó eso? Que se necesitaran generar estructuras de cultivo para aprovechar el potencial del suelo, pero que no podían depender de un grupo pequeño, sino que requerían un grupo grande, requerían mantenimiento, requerían cierto nivel de especialización en el trabajo, y eso hizo que se formaran, pues digamos, todos estos conjuntos sociales, que luego van a convertirse como en los cacicazgos y en las grandes confederaciones.
Lo que están viendo ustedes es una imagen de lo que pueden ser como unos camellones, que es básicamente cómo se estructuraban los cultivos. Eso requería pues bastante trabajo, especialmente para el mantenimiento, ¿sí? Tocaba estarlos limpiando para que, digamos, no se estropearan, y sobre ellos obviamente se cultivaba y la producción era muchísimo mayor. Esto es común a varias comunidades. Esta no es una imagen de la zona muisca, pero se sabe que en muchos lugares de acá hay rastros de eso. ¿Qué pasó además? Lo que sucedió además de eso es que se generaron conflictos territoriales. Acá particularmente siempre hubo como una especie de conflicto con las comunidades de Piedemonte, o sea, especialmente los panches. Entonces, ese conflicto permanente entre las tropas del Zipa y los panches, lo que terminó generando es que se necesitara el desarrollo de una especie como de milicia. Y también, pues, que a medida que iban surgiendo esos señores, se generaba un conflicto por las tierras, básicamente. Entonces, les muestro acá, les quería mostrar un mapa que de una u otra manera representa como el territorio de las comunidades muiscas. Si ustedes pueden ver acá, es un territorio bastante amplio, realmente abarca casi, digamos, Cundinamarca, Boyacá, incluso unos territorios más al norte. Y se divide en cuatro diferentes confederaciones, pero las dos más grandes de lejos son el Zipazgo, centrado en Bacatá, y el territorio del Saque, centrado en Nunza. ¿Sí? Sogamoso era un territorio aparte, pero porque era un territorio sagrado. Allá estaba el Templo del Sol. Era muy, muy importante para los muiscas y pues obviamente allá no se podían generar conflictos. Hagan de cuenta como los estados vaticanos, pues para la religión católica. Y los territorios del Tundama, que digamos se fueron armando aparte. Todo esto fue un proceso, esto no surge de repente. Básicamente son caciques que se van uniendo y se van articulando con ciertos señores, digamos, como poderosos militarmente. Es un poco parecido a lo que fue el feudalismo en la Edad Media. Listo. A ver, qué pena, me pasé. A ver, para que entendamos un poco cómo funcionan ellos, cómo se distribuían en el territorio. En el territorio uno, digamos, no espera, o sea, en los muiscas no habían ciudades, ¿sí? Realmente ellos estaban muy bien regaditos por el territorio porque ellos tenían sus viviendas y sus cultivos cerca, ¿sí? Básicamente la vivienda estaba centrada en un punto donde pudieran aprovechar los cultivos de la zona y esos eran pues los cultivos de la familia. Ellos vivían, digamos, como en general en comunidades familiares. Esto es importante y es porque es un tema matrilineal, o sea, es la familia se determina es por la mujer. Ahorita lo explico mejor. En esta imagen que están viendo es como un esquema muy simplificado de cómo era la asociación. Básicamente la unidad más pequeña era la UTA, que era como un grupo de casitas de la misma familia. Un poco más amplia era el CIVI, y ya eso se articulaba era con un cacicazgo. El cacicazgo sí ya tenía un señor, digamos, con todas las de la ley, pues, que usualmente vivía en un cercado. Él, pues ya, digamos, estaba dedicado a otras labores más de guerra, rituales y de gobierno, y era como un administrador de territorios amplios. Y esos señores se articulaban alrededor de un gran cacique que era como el líder de la confederación, que en este caso era el Zipa y en el caso de Boyacá era el Saque. Esa era como la estructura básica. A ver si quieren, me gustaría mostrarles acá. Aquí hay unas imágenes de algunas reconstrucciones de un cercado. Esto no es una vivienda usual, lo que les decía, no hay, digamos, como ciudades muiscas, pero esta es como la reconstrucción del cercado de un cacique. Básicamente, el cacique utilizaba cada una de estas uvas, o sea, de estas como bohíos, como si fueran habitaciones de una casa. Y el cercado básicamente es como el palacio del cacique.
Esta es otra imagen que hicimos, de pronto intentando como reconstruir la idea de cómo eran. Y esta es una imagen del Museo Arqueológico de Sogamoso, esta también, donde se muestran y se reconstruyen algunos bohíos muiscas, más o menos para que se hagan una idea del tamaño y de los materiales. Esta es una vista interna de cómo sería una casa muisca, para que pues, también se puedan hacer una idea. Los muiscas tenían una estructura jerárquica muy marcada. O sea, era una estructura, digamos, que sí dividía muy claramente la clase alta de la clase baja, de los comuneros. La clase alta en general se les decía usaques, era algo así como una nobleza de sangre, al estilo también de las monarquías europeas, de alguna manera. Pero la herencia no era a los hijos, la herencia era a los sobrinos. ¿Listo? Una cosa curiosa es que tanto en los cargos como de los, por ejemplo, de los sacerdotes que se llaman chiquis o de los zipas o de los caciques, se heredaba era al sobrino siempre, al hijo mayor de la hermana mayor. ¿Esto por qué sucede? Porque es la única manera de garantizar que la sangre, si es la sangre, pues digamos, del que ostenta el cargo. Es decir, los muiscas eran bastante promiscuos, además tenían rituales de fertilidad donde habían orgías y cosas por el estilo. Entonces, pues era muy difícil determinar a ciencia cierta quién era el padre de un chico o estar seguro de que ese sí era tu hijo. Pero de lo que no podías dudar es que el hijo de tu hermana sí tenía tu sangre. Entonces, por ejemplo, en el caso del cipazgo de acá, el que iba a ser el zipa siempre era nombrado cacique de Chía y era el sobrino del zipa. Digamos, esta nobleza de sangre tenía varias funciones, pero sus funciones estaban tremendamente asociadas a la parte sagrada, ¿sí? Aquí hay una cosa que vamos a ver yo, digamos, un poco más adelante, dice el tema de la cosmovisión. Para ellos esto era parte de un todo. Nosotros los occidentales estamos muy acostumbrados a separar las cosas, ¿sí? A decir, una cosa es el conocimiento, otra el gobierno, otra la religión. Ellos no, era parte de un todo. Entonces, al mismo tiempo, el gobernante era una especie como de líder clerical, por decirlo de alguna manera, y su poder estaba basado en eso. El oro era importante para ellos, pero el oro, que es, digamos, estos adornos que ustedes están viendo acá, el oro era un símbolo de esa conexión, ¿sí? Era sagrado por lo que representaba, más no, digamos, tenía un valor por acumulación de riquezas. Eso lo vamos a ver ahorita. En general, pues digamos la estructura de caciques y demás, toda esa estructura era un poco monolítica porque era de sangre. Digamos, los cargos altos, como el personaje que llevaba al Zipa. El Zipa siempre era cargado como en una andadera, en una estructura de madera. Él no tocaba el suelo, pues digamos que excepto en situaciones tipo combate y demás. Ellos, por ejemplo, los que la cargaban, eso era un honor, ellos eran usaques, los mensajeros de los caciques también eran de clase alta, los sacerdotes eran de clase alta, aunque sus trabajos fuesen bastante exigentes, como lo veremos un poco más adelante. Dani, no sé si hasta el momento hay preguntas. No, Will, hasta el momento te han dado muchas felicitaciones y saludos, pero preguntas no tenemos. Sí, no, es que, si le soy sincero, se siente un poco raro hablarle así continuamente a la pantalla de una u otra manera, porque yo estoy acostumbrado a ser docente de aula y eso, digamos, con los chicos es un ir y venir. Entonces, a veces siento que estoy hasta desconectado. Pero bueno. Es normal. Bienvenida a los en vivos en virtualidad. Sí. Tenemos una pregunta de Natalie. Sí, cuéntanos. Dani, ¿la tienes? Sí, dice, Will, yo tengo una duda porque no tengo muy claro el tema frente a la reetnización.
¿Qué opinas de las personas que se reconocen a sí mismas como muiscas en la actualidad? Que no me la he dejado ver. Listo. A ver, aquí, bueno, esto es un alto en el camino que esto nos trae unos siglos hacia adelante, pero te la voy a responder. Hay dos versiones de ese asunto y ambas son tremendamente complicadas. La primera versión es los que se reconocen genéticamente muiscas, ¿sí? Es decir, hay una versión que es los que dicen, somos los herederos de los muiscas, digamos, descendencia directa de las comunidades muiscas, y los que dicen, somos los muiscas porque creemos en lo que creían los muiscas. O sea, somos nuevos muiscas que creemos en las mismas cosas, ¿sí? Entonces, el tema de la naturaleza, mambeamos, Ambas tienen sus dificultades. La primera, digamos que es la genética, tiene un conflicto y es que aquí todo el mundo genéticamente es muisca. O sea, uno hace un análisis, digamos, genético y tales 80% de madre muisca y 80% de padre español. Ese es como lo normal acá, porque pues ustedes saben a qué llegaron los españoles. Llegaron un montón de invasores, solo tipos, pues haciendo cuentas, ese digamos es nuestro origen. Entonces ellos se reconocen de alguna manera por facciones físicas que dicen, bueno, sí, parezco más indio, pero también se reconocen por zonas, porque resulta que cuando dividieron las encomiendas, quedaron unas zonas que fueron como las encomiendas, los resguardos de la población muisca, pero esos resguardos fueron, o sea, uno mira las estadísticas en la colonia y dejaron morir a todos esos indígenas, cosa que hace un siglo ya prácticamente no existía nada de eso, o sea, bueno, hace más, ya estaban casi eliminados, pero no existía mucho. Entonces, ¿qué terminó sucediendo? Que, por ejemplo, no sé, en Tía, ¿sí? Esa comunidad que se dio cuenta que varios tenían esas características, que se dio cuenta que ahí había antes un resguardo, que las familias tenían apellidos, que las familias tenían ciertos parentescos, dijeron, vamos a hacer una comunidad muisca. Y la lanzaron y crearon su comunidad muisca y así ha pasado en otros lugares, ¿sí? En Cota. Ellos, digamos, sí rescatan las tradiciones. Hay una cosa muy bonita que pasa con ellos y es que para poder reclamarse muiscas, se hacen muiscas. Entonces empiezan a recuperar tradiciones, a recuperar historias, a reelaborar todo lo que significa ser muisca y las formas de vida muisca. Yo estuve allá y pues digamos, por ejemplo, conocí a un muchacho muisca, sí, sí era morenito, que tenía su banda de metal. ¿Sí? Eso también es una cosa que pasa allá. Pero sí tienen algunas éticas diferentes, han hecho publicaciones, han tomado toda esta herencia, que entre otras cosas no es clara. Porque una de las defensas que los muiscas tuvieron, que esta es una cosa que realmente muy pocas personas así entienden bien, es los indígenas cambiaron mucho en la colonia. ¿Sí? Los indígenas se alteran a sí mismos como método de supervivencia. Incluso muchas de las tradiciones, es decir, en la época de la colonia exterminaron a los chiquis. Un chiqui necesitaba 12 años de formación, ahorita les cuento cómo, era muy dura, para ser, digamos, un sacerdote en todas las de la ley, los masacraron. Entonces, cuando están en la colonia, una gran cantidad, uno de cada 10, digamos, dice, yo soy un chiqui, o yo soy un sacerdote, yo soy, entonces, si te metes conmigo te embrujo, si te metes conmigo te tal, y eso distorsiona muchísimo lo que significaba, por ejemplo, el ser muisca. Entonces, yo creo que esa es la gran dificultad, porque los otros que se reclaman herederos de la cultura muisca, o sea, yo puedo venir de Europa, pero yo sigo las tradiciones muiscas y creo en la muisca y soy muisca, están creyendo en una cosa que no se sabe si fue así. Entonces, ese es el problema. Detrás de eso sí hay intereses económicos en muchos casos. Ustedes saben que ellos tienen ayudas del Estado, exenciones tributarias, programas especiales. Sí hay intereses económicos, pero también hay una cosa bella y buena y es que hay un rescate cultural. Y de alguna manera están posicionando otras miradas del mundo a partir de eso. Por ejemplo, el mantenimiento de toda la parte de la tierra, es decir, la belleza de la tierra y demás, eso
es algo que están poniendo en escena en una zona que, como sabemos, están llenando totalmente de cemento. Entonces, ese debate, ¿qué es lo que importa? Si lo que importa es la naturaleza o la industria, acá en Sabana Centro y Sabana Occidente, ese es un debate importante y ellos, digamos que son uno de los argumentos que va a rescatar nuestro entorno natural. ¿Hay alguna otra pregunta hasta el momento? No, yo hasta el momento no las veo, no sé si de pronto Pau las pueda ver, no sé por qué a mí no me están apareciendo, pero tú puedes continuar por ahora. Listo. Bueno, los muiscas desarrollaron muchas cosas muy interesantes. Esto, digamos, es una cosa que a mí personalmente me llama la atención de ellos, y es que ellos eran una cultura con un nivel grande de desarrollo técnico, probablemente la más alta de esta región del norte de Sudamérica. Por ejemplo, además de los camellones que les comentaba y la agricultura que ellos hacían una agricultura, ellos utilizaban era palos para remover la tierra, digamos, como para arar. Eso era mejor para la tierra, literalmente, porque les comentaba que nuestro suelo tiene una capa pequeña. Los arados profundos, que lo que buscan es como sacar esos nutrientes de bien abajo y ponerlos arriba, están deteriorando rápido, pues están deteriorando, digamos, la vocación productiva de nuestra tierra. Ellos, obviamente, al no hacer eso tan profundo, no lo hacían. Pero también era el tema del policultivo. Ellos hacían, digamos, una especie como de mezclas para los cultivos que tenían sinergia. A ver, por ejemplo, tenían el maíz, que básicamente es una planta que crece como en caña alta, ¿sí? Y el maíz es una base alimenticia muy grande. Tengan en cuenta que el maíz conquistó el mundo como elemento, digamos, base, carbohidratos, base de alimentación. Alrededor, digamos, sembraban frijol y el frijol se enganchaba y se enlazaba. Ustedes saben que ese tipo de plantas son plantas que se enredan a otra para poder crecer. Y, por ejemplo, calabaza. Que la calabaza lo que hace es que crece en el piso con unas hojas grandes. Lo que hace es que controla enfermedades, controla plagas. Es decir, es difícil que alguien llegue a comérsela porque pues, la calabaza está ahí. Otra maleza que vaya a competir retiene la humedad. Entonces, eran cosas muy inteligentes para, digamos, incrementar la vocación productiva y la productividad de acá. Aquí vivían muchísimas personas y estaban bien alimentadas. Eso ya se los explico. ¿Qué pasa? Aquí también, digamos, con lo que más, a mi juicio, identifica como lo que era el territorio muisca, es el comercio. Los muiscas eran muy comerciantes. Ellos los españoles decían que eran tocadores, que eran súper, que eso a todos le hacían el negocio de comerciar. Ellos tenían unas redes comerciales, les muestro por acá. Acá, digamos, eran unas estructuras comerciales muy grandes. Ellos hacían, a veces cada 3 días, mercados. Para eso también servía el cercado del Zipa, mercados donde intercambiaban muchas cosas. Digamos que ellos incluso habían desarrollado ideas como el crédito, ¿sí? Ellos utilizaban crédito para su producción y demás. Lastimosamente eso sí era una fuente de algunas enfermedades para ellos porque la espalda, eso lo hemos visto cuando hemos visto huesos de cargueros, pues la espalda se les va dañando por eso, porque ellos no tenían cómo cargar. Y el bien estrella, el absolutamente estrella, era la sal. La sal fue lo que le dio, digamos, la bonanza económica a estas tierras y precisamente por las salinas de Zipaquirá y de Nemocón es que hay unas guerras terribles y grandísimas entre el Zipa y el Sac. De hecho, cuando llegan los españoles, estaba por terminarse una tregua que decretó el Iraca de Sogamoso, o sea, como el gran sacerdote, me cuenta el papa de esta religión, para que pues, no se siguieran agrediendo. Entonces ellos estaban en conflicto principalmente por eso. Las redes comerciales de ellos eran larguísimas. Aquí, digamos, les muestro en el mapa un poco Aipé, Collaima, Dabeiba, que son zonas muy lejanas del territorio muisca,
a los cuales, pues, de los cuales llegaban y traían también muchos productos. Tengan en cuenta que el oro, aquí no hay oro. Es decir, en la zona de Cundinamarca no hay oro. Estos adornos grandísimos que tenían, todo eso es traído de otros lados, a partir del comercio principalmente de sal. Las esmeraldas también se traían de otras partes. O sea, los españoles aquí buscaban el dorado, una exitosa acumulación comercial que habían hecho los muiscas, pero aquí no había oro. El oro era traído de otras partes, que ni siquiera era oro puro, ¿no? Era una aleación que se llamaba tumbaga, que solo tenía como el 20% de oro, el resto es cobre. Y bueno, eso generó otras historias complicadísimas con los españoles en la colonia porque creían que los engañaban y atacaban a los indígenas y les pedían que dónde estaba el dorado, etcétera, etcétera, por el rito del nombramiento del Zipa, que sí era así, pero pues tampoco eran toneladas de oro las que se manejaban ahí. Ese comercio fue muy exitoso. Aquí llegaban conchas de la costa, ¿sí? Tanto para decoración como para el mambeo de coca. O sea, la coca, ¿cómo se consume? Pues básicamente se tienen las hojas secas y en un recipiente, usualmente una totuma, bueno, se deposita las conchas y con un palito se pulverizan. Y con saliva se pone la saliva, digamos en lo que llaman el poporo, se pone la saliva, se pone dentro del palito y lo que salga de cal, ellos lo comen y comen las hojas de coca. ¿Eso qué hace? ¿Esa cal qué hace? Esa cal libera el alcaloide de la coca, o sea, el efecto, digamos, como psicoactivo y demás, es lo que en últimas nos genera este tema de la cocaína, ¿vale? Pero traían eso, traían plumas, traían, digamos, troncos grandísimos de los llanos para la construcción digamos, las viviendas más importantes de los principales, de los caciques y demás. Y tenían un tejido hermoso. O sea, esa idea de que los indígenas todos andaban entaparrados o desnudos, esa, esa idea es ficticia aquí, ¿no? En otras partes era más, digamos, en zonas cálidas, ellos podían andar desnudos, en general completamente desnudos, pero acá no, especialmente por el frío, ¿no? Pero entonces desarrollaron unos tejidos preciosos, incluso, digamos, de la calidad del tejido, del colorido del tejido, también se distinguía la posición social de la persona que lo estaba usando. Y el algodón se traía de climas más cálidos. Entonces, se imaginan, digamos, la cantidad de redes comerciales que los muiscas desarrollaron. A ver, les muestro acá. Me bloqueé con esto. Bueno. Entonces, no sé si hasta el momento hay otro elemento de preguntas. Vale, esta es una ilustración que hicimos, pues digamos como representando un mercado. Los mercados eran, si no estoy mal, cada 10 o cada 3 días, dependiendo la zona. Y habían zonas donde eran mercados muy, muy famosos, particularmente, por ejemplo, en los grandes cercados. Esa era una como de las cosas grandes e importantes. Al Zipa o al cacique, usualmente era el cacique, o sea, el Zipa era un cacique grande, era el cacique de sus tierras, pero cada uno le daba tributos a su cacique. En muchos casos eran mantas o otras cosas similares. Lo más común es que aquí se comerciara con sal. Ellos lo que hacían para comerciar la sal era que sacaban agua salada, digamos en Zipaquirá, se hacían, digamos, como cursos donde salía agua salada. Entonces ellos cogían agua salada en recipientes, digamos, en una vasija de barro, y la ponían al fuego para que se fuera evaporando. Y a medida que se evaporaba, le echaban más agua salada, hasta que al final quedaba el recipiente con la forma de la bola de sal, el pan de sal seco, la sal dura, y esa sal la llevaban así, la cargaban y la comerciaban. Aquí, por ejemplo, les quería mostrar, esto está en el Museo del Oro, es un tejido muisca, es una mochila, como pueden ver, digamos, tiene una gran calidad, está hecha en algodón,
Estos son usos que utilizaban para hilar. Es muy posible que tuvieran lanzaderas para tejer, pero pues obviamente estas las hacen con materiales perecederos y digamos que no ha llegado ninguna hasta nuestra época. Vale, entonces, quisiera llegar, digamos, como rematar estos elementos, que hay muchas cosas más que podríamos hablar de ellos, por ejemplo, en lo militar, en la organización social y demás, eh, en las costumbres. Digamos que ellos no eran tan machistas como otras culturas indígenas, y habían cosas bellas que ellos hacían o que me parecen más prácticas hasta cierto punto. Por ejemplo, los muiscas utilizaban este tema de la rejunte. O sea, primero se iban a vivir un rato y luego sí se casaban. Es decir, si ellos estaban seguros de que sí, de que iban y le pedían permiso al cacique para casarse. Y esos cortejos tenían sus protocolos y demás. Dejar en la puerta de la casa de la hija, pues de la pretendida, de la chica, algunas mantas y comida y tal, como para pedir autorización. Y vivían, o sea, podían vivir libremente. Se podían tener varias esposas, el cacique usualmente tenía muchas esposas. Sí estaba mal vista la infidelidad, pero ya cuando se estaba casado. Antes no tanto, y en los festivales que ahorita de pronto los tocamos un poquito, que eran muchísimos, los festivales de la fertilidad, pues el sexo era como una manera de recargar de esa energía a la tierra para que diera cosecha. Entonces era muy común que pues en estos festivales hubieran temas de orgías y demás. Entonces no eran como tan castrosos en ese sentido. Entonces, bueno, tenemos otra pregunta en este momento. Exactamente, Will. Entonces te las voy a leer. Tenemos en el momento 3 preguntas. Dani se desconectó, entonces en este momento paso a reemplazarla. Gracias, Paula. Entonces, bueno, tenemos una pregunta de Juan Ospina. Él nos comenta, tengo entendido que la simbología del color también era una parte fuerte de su creencia. ¿Cómo se caracterizaban ellos? Ok, pues bueno, digamos que eso, saber lo que representan los símbolos exactamente es muy difícil. Lo que sí es que era un nivel de distinción social, por dos cosas. La primera, porque requería trabajo tener algo colorido, y eso implicaba pues que demandara más hacerlo. Entonces, el zipa o los usaques tenían unas ropas de un color muchísimo más vistoso que los comuneros, ¿sí? También digamos que había ciertas prohibiciones sobre qué persona podía usar qué colores. O sea, digamos que si era poco no había lío, pero pues si te vas a vestir como el zipa y no eres ni siquiera usaque, tienes problemas. Entre otras porque no lo hacían. O sea, eso no era solamente de hacerle caso al líder porque el líder es poderoso, sino era un tema también pues que era parte de la creencia. Ellos creían que todo estaba en un orden, ¿sí? Entonces, el orden cósmico ponía al Zipa ahí con ese tipo de posibilidades y requerimientos. Por ejemplo, en los funerales ellos se vestían de rojo, ¿sí? Era como su traje de luto de alguna manera. Pues digamos que el luto para ellos era, bueno, si quieren ahorita les comento mejor eso, pero el luto para ellos era, digamos, como una fiesta porque ellos creían que las personas pasaban a otra vida. Ellos dividían los mundos, y esto era común a varias culturas de esa época, que dividían los mundos como en pisos, como en estratos. Entonces, está este mundo y está el mundo de abajo. Y el mundo de abajo era bonito porque para él tenías, como en otras creencias, tenías que cruzar un río y lo hacías en una balsa de tela de araña, por eso ellos no mataban las arañas. Y pasabas por un camino de arcilla oscura, de arcilla clara, arcilla, digamos, marrón y amarilla, y llegabas a un lugar que era como este. Habían pues las uvas, las viviendas, los cultivos y demás, pero no había sufrimiento. Por eso ellos
digamos que le tenían que dejar a los muertos en el enterramiento todo el aprovisionamiento para el más allá. Entonces les dejaban comida, les dejaban algunas cosas. Estos tunjos de oro son la representación de la persona y por eso usualmente tienen la herramienta que era insignia de él. Entonces, si era un guerrero, pues algo relacionado con eso, pero si era un agricultor, algo relacionado con eso. Los tunjos no solo son de oro, ¿sí? Pues eran los que se lo podían permitir, pero a veces los tejían, a veces los tallaban con madera. Todo esto lo ponían en la tumba que se llama Huácar, ¿sí? Que pues, los españoles empezaron a buscarlas por todo lado para intentar sacar oro y mucha gente después. Y ellos los aprovisionaban para ese viaje, ¿sí? Entonces, usualmente cuando moría alguien eran una semana de fiesta plena de borracheras y más, si era importante, y en un año más si seguía, si el personaje era lo suficientemente importante. Sí se enterraban diferente entre el norte y el sur, y también aquí hubo momificación, ¿sí? Aquí practicaron la momificación, que eso ayudó a temas de medicina y demás. Básicamente los moqueaban con un humo de una planta y los iban como cocinando muy bajito para que se secaran sin perder digamos, la fisionomía y demás. Eh, Ahorita les comento otras cosas de los sacrificios y demás. No sé si tengan otra pregunta hasta el momento. Sí, Will, bueno, tenemos una pregunta por parte de Carolina Pulido. Por lo que sé, la laguna de Guatavita está relacionada también con un ritual para el cacique. ¿Sabes qué tipo de ritual se realizaba allí? Sí, el nombramiento del Zipa. Usualmente se hacían nombramientos, bueno, el nombramiento de un cacique importante. El ritual, digamos, que queda como consignado para la historia es pues el de la laguna de Guatavita, que pues básicamente en ella se nombraba un nuevo gobernante y este gobernante tenía que salir como desnudo, cubierto de polvo de oro, en una balsa y estaban unos remeros que eran, digamos, sacerdotes, caciques importantes, y ellos iban arrojando oro, ¿sí? Iban arrojando oro eh, y demás, hasta que, digamos, completaban la ceremonia alrededor. Por eso la laguna de Guatavita se prestaba tanto, porque pues, si ustedes la miran, yo tengo una foto por ahí, ustedes la miran, es una laguna que alrededor tiene como montañas, es como una cuneta. Entonces, alrededor se hacían, pues digamos, muchos de los muiscas y ellos veían el nombramiento de su nuevo señor entre fiestas y júbilo y demás. Y él al final se lanzaba y salía, digamos, bañado. Para esta cultura, así como para otras, el agua era un elemento absolutamente fundamental, ¿sí? El baño era sagrado y ellos se podían bañar 2 veces al día, pero en muchos de sus rituales había un baño que simbolizaba como un tema de purificación y de transformación, ¿sí? O sea, como que ya estoy limpio, ya puedo asumir el cargo, ya puedo. Cuando se asumía un cargo, hacían un baño ritual, eso se llamaba ablución, ¿sí? Y ese ritual de Guatavita era así. Obviamente también se celebraba en otros cuerpos de agua, pues digamos, dependiendo de qué cacique fuera y de la proximidad. Se celebraban rituales similares, pues cuando alguien asumía como un mando. Sí fue, digamos, lamentable porque los españoles llegaron buscando el dorado, o sea, donde lo encontraran. Eso encontraron como 7 ideas de por dónde estaba, iban maltratando indígenas o matando para intentar conseguir eso. Ese que es digamos, con el mito más famoso relacionado con los muiscas, sí trajo muchas personas acá a buscar ese tesoro. Igual aquí no había oro en esta tierra, pues en abundancia, porque aquí no se produce y terminó siendo casi que un problema para pues, los indígenas que estaban ahí. Al final se acostumbraron, ¿no? Ellos decían, era como, bueno, más adelante, eran los españoles y ellos le daban cualquier indicación, y en España se pusieron a dar vueltas y vueltas y vueltas ahí por el territorio y pues nunca encontraron su tal dorado. Pero sí, este ritual era sagrado. Los cuerpos de agua lo eran. Es muy, muy común. Es posible que fuera porque también eran como una puerta al mundo de abajo y se reflejaba, digamos, como la parte de arriba. Eh, Hay varias teorías al respecto, pero sí,
Esto sucede de esta manera. No sé si haya alguna otra pregunta hasta el momento. Sí, te comento que ya nuestros espectadores se están animando, entonces tenemos varias preguntas. Entonces tú me dirás si te las voy dando de una o de pronto quieras seguir con la dinámica, no sé, tú dime. Hagamos una cosa. Yo les voy a dar como el último elemento importante de la charla y nos dedicamos al tema de las preguntas y demás. ¿Listo? Eh, Listo. no sin antes, digamos, señalar algunas cosas de costumbres que de pronto están como en el tintero y es, en efecto, los muiscas sacrificaban gente. ¿Listo? No era muy común. Esto es algo relacionado con la pregunta de ahorita del tema de los pigmentos y los rituales. El rojo sí tenía un papel porque el rojo pues, simbolizaba este tema de la sangre. Eh, Ellos sacrificaban gente en algunos de sus rituales, especialmente esclavos, esclavos, ellos tenían esclavos, no todos, no era muy común, no es como si fuera Roma, pero algunos de los jóvenes panches o de los panches que capturaban en combate se convertían en esclavos. Algunos de esos esclavos en su adolescencia eran sacrificados, se lanceaban y esa sangre, digamos en el festival que se hace para la siembra, se les lanceaba y esa sangre debía caer en la tierra o se degollaban en una montaña como de cara al amanecer, ¿sí? El sol del amanecer le diera, y se degollaban y esa sangre se utilizaba, por ejemplo, para marcarse, para los rituales o se dejaba en la tierra. A veces incluso se dejaba el cadáver ahí para que el sol se alimentara de él. Eso sí, sí está visto. Incluso hay un ritual muy, muy sagrado que traían un niño de las tierras de los llanos, que lo criaban específicamente para eso, durante 15 años, casi. Él lo traían, lo compraban y nunca podía pisar la tierra, él siempre lo tenía que llevar cargado, era el moxa. Lo traían de allá porque era más cerca del sol. Estas religiones, digamos que tenía el sol como deidad central, entonces a él lo sacrificaban cada 15 años, que era como una especie de ciclo temporal que ellos tenían en su calendario. Entonces era como el sacrificio del moxa. También se menciona que sacrificaban a algunas niñas, principalmente, eso lo dicen los españoles, que para hacer los cercados. Entonces las hacían el hueco, ponían la niña y ponían el pilar de madera para que el pilar estuviera, digamos, como fuese como bendecido. No se ha encontrado eso, sí se han encontrado excavaciones donde se han encontrado cuerpos, pero no con digamos, lo pulverizados que deberían estar por el impacto de poner la madera sobre ellos, sino pues enterrados ahí, pues obviamente a veces enterraban la gente en su casa como para darle protección, porque aquí está todo el kit de este asunto de la religión. Ellos hablan de una cosa que se llama Pishka, fue lo primero que existió, es el aliento del universo, de ahí sale todo, de ahí salen los dioses, de ahí sale todo, los humanos, todo lo tienen. Y de alguna u otra manera hay como una especie de equilibrio en el mundo que está regulado por los dioses. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo ahí? Pues básicamente que ellos no son, y esto es importante, es positivo, ellos no son los dueños del mundo, ellos solo están aquí, lo transitan, lo habitan, pero no pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, eso de arrojar la sangre a la tierra es para devolver la energía que han consumido de la tierra a la tierra, de tal manera que la tierra pueda seguir siendo fértil y seguir alimentando, ¿sí? Eso lo hacen, a veces, digamos, los rituales tenían que ver con sexo, con masturbarse y dejar el semen en el suelo, para fertilizar de alguna manera la tierra. Era como ellos, el chamanismo, y particularmente tiene mucho que ver con la energía, ¿sí? Como el equilibrio de la energía, y de alguna manera los chamanes, los sacerdotes, son expertos en percibir esto y son los que guían este tipo de situación. Y eso me lleva al elemento central que quería decirles, y era, miren, ¿qué podemos aprender de estos manes? Eso tiene que ver con una discusión y es, el gobierno muisca, la forma de gobernarse de los muiscas, explotaba a su gente. Aquí hay varias posiciones. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Era una forma muy jerárquica. De hecho, la única manera que usted se convirtiera en usaque, en cacique o algo así,
era haciendo un gecha. ¿Gecha qué es? Que es donde viene el término guache. El guache era un super soldado, así como la guarica era una super mujer, ¿sí? El gecha era un niño seleccionado porque era grande, robusto y entrenado especialmente para ser como la fuerza de élite del Zipa. Cuando un cacique moría sin su sobrino, bueno, sin su sobrino y luego seguían los hermanos, sin un heredero, nombraban un gecha como cacique. De resto no. Entonces uno diría, uff, es una sociedad súper centrada, súper estratificada, donde están claramente los que mandan y los que obedecen. Y los historiadores, en general los marxistas, han visto ahí explotación. O sea, ellos siempre, yo respeto mucho el marxismo, me agrada mucho, pero no creo que sea adecuado porque no toda relación jerárquica en estas comunidades significa que se está explotando al otro. Pues, en este caso, qué es lo que sucedía? Hay que ver cómo vivía la gente y cuál era el papel y cómo vivían los dirigentes para saber si su gobierno los explotaba. Eso porque es importante, porque llevamos siglos de democracia y, por ejemplo, a nosotros el gobierno nos sigue fallando. ¿Sí? O sea, es decir, si nosotros vemos los sistemas democráticos, yo creo que van en peor. Ustedes miramos los sistemas democráticos europeos, el estadounidense, el nuestro, y uno dice, que a veces estamos es como tocando fondo. Y las formas de gobierno de ellos, que eran tan jerárquicas, pues a ver qué tipo de situación generaban. ¿Cómo miramos eso? Pues básicamente con elementos de alimentación y con elementos de calidad de vida. A mí me parece que ellos no explotaban a su gente por varias cosas. La primera, las evidencias de huesos demuestran que la población estaba bien alimentada. Aquí la gente comía bien, no tenía así muchas carencias y comían lo mismo la élite que la gente del común. Hay un mito o una idea que pusieron los siglos pasados, ahorita no tanto, pero los siglos pasados estuvo muy en boga el tema de que nuestro atraso era por los indígenas, que a ellos los habían conquistado los españoles porque los indígenas comían mal, porque comían solo maíz, entonces no tenían proteína, que su dieta era mala y que llegaron los españoles con el ganado a salvarnos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Que con el tiempo nos dimos cuenta que lo que comían los indígenas tenía niveles nutricionales más altos. O sea, la papa conquistó el mundo, el maíz conquistó el mundo, cosas como la quinoa, las amarantáceas son tremendamente nutricionales, las formas en las que ellos comían eran muy buenas y cosas como la siguiente, ellos lograron domesticar curíes. Si nosotros somos inteligentes, en ese análisis nos vamos a dar cuenta que el curí realmente es mejor alimento que la carne de res, en términos de eficiencia. O sea, primero, el animalito convierte más en carne lo que se come que una vaca, por ejemplo. Segundo, no tiene el impacto sobre la erosión del suelo que tiene una vaca. O sea, las vacas, o sea, por la ganadería se han destruido bosques, se tumban bosques y además el pisado de las vacas pues va destruyendo esos suelos, los va erosionando y la emisión de metano. ¿Sí? Las vacas son uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero porque emiten metano con sus excrementos y con sus procesos digestivos. Entonces, los curíes tenían eso. Y aquí habían otros sustitutos de esos elementos. Es decir, aquí había, podemos comer curíes, la proteína vegetal también estaba. Aquí tenemos frijoles, las amarantáceas tienen muchísima proteína. El tema de la cal, que porque no consumíamos leche, por eso somos intolerantes a la lactosa muchos, y es que los que tenemos herencia, digamos, indígena, nuestro sistema digestivo no está tan acostumbrado a la leche porque los indígenas la recibieron pues con los europeos. Pero aquí se mambeaba coca y también, por ejemplo, se pelaba el maíz con cal y eso generaba esa cal, era calcio. ¿Sí? También la misma coca, la coca es increíblemente potente como alimento, da muchísima energía y tiene un montón de cosas, incluyendo el mismo calcio. Entonces, pues digamos que por un lado, aquí la gente comía bien, ¿sí?
Entonces, no podemos decir que la explotación de los duros los llenó de hambrunas. Aquí, según la distribución de calendario que ellos tenían, que este es el otro tema interesante, trabajaban 1 de cada 3 días. Ellos dividían el tiempo en 3, digamos el mes, más o menos 10 días para cultivar, 10 días para la familia y 10 días para estar con otros adultos en temas de mambeo, meditación, borracheras y demás. Esa era como la división básica del tiempo. Lo que quiere decir que una sociedad que trabaja solo 1 cada 3 días y tiene suficiente para estar bien, es una sociedad eficiente en términos de producción. Les pregunto a ustedes, a todos los que están, ¿qué tal se sentiría eso? Los que, digamos, hoy, sábado, al mediodía, hasta ahora están saliendo de su trabajo y eso, trabajando toda la semana y todo el tiempo. Y eso cuando no había festival, que era muy seguido, estaba el festival. Los festivales de ellos tenían que ver con ir al lago. Había como una gran peregrinación a las 7 grandes lagunas, que era como el de andar la tierra, las ceremonias que eran de fertilidad, de diferentes momentos, y era muy común que hubiera ceremonias, entre otras cosas porque cada cacique hacía la suya. Entre ellos miraban que era más duro haciendo una ceremonia mejor que la del otro. Entonces, pues tú podías ir a varias. Y se la pasaban de fiesta. Es decir, yo creo que por eso también terminan trayendo esclavos africanos, y es que aquí los indígenas no eran muy trabajadores, tampoco les interesaba mucho, porque vivían muy bien con el esfuerzo que dedicaban, y de pronto sus intereses estaban en otros lados. Entonces, una sociedad así, a mi juicio, tiene que ser una sociedad que tiene que tener algo de eficiencia para poder sostener eso, porque aquí la gente comía muy bien. De hecho, por eso la invasión española a toda esta tierra se centra es acá, igual que se centró en las cabezas, centros urbanos, digamos, de los aztecas en Centroamérica y de los incas en el sur de América, porque ellos llegaban a sentarse en la zona donde ya había una cultura fuerte, que había domesticado la tierra, que tenía buena producción, que tenía buena estructura administrativa, y llegaban a tomar esa estructura administrativa y esa tierra por la fuerza, y para sobrevivir. Es que los españoles cuando llegan salen como 800 y sobreviven para llegar a esta tierra 166. La selva los masacró. Y acá encontraron comida, descanso, todo estaba bien. Entonces, eso por un lado. Aquí digamos que la gente tenía una calidad de vida importante. Los dirigentes. Resulta que uno diría, ¿eso es posible? Sí, el dirigente no tiene ese anhelo constante de explotar y exprimir a la gente todo el tiempo, para pues en su riqueza personal. Entonces, ¿cuál podría ser el anhelo? Sí es cierto que ellos, digamos, tenían disputas continuas por influencia y por tierra, pero parece ser que su posición se basaba en otras cosas que no era la acumulación como de riqueza. Por ejemplo, el tema de qué tanto le agradas a los dioses. Entonces, todo lo que estos manes recibían, la mayoría se iba financiando, digamos, dotando a sus gechas, a sus soldados, y haciendo las fiestas. O sea, chicha, todo, digamos, lo que implicaría tener una de estas fiestas, ellos lo cubrían de eso que iban recibiendo, que también se podía, digamos, pagar ese tributo arreglando la cerca del cercado del Zipa y todo este tipo de cosas, con trabajo, con comida, con cosas así. Y ellos recolectaban y redistribuían. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que esta nobleza, por ejemplo, para ser cacique, tenían que durar 6 años internos en una especie de templo llamado Cuca, que era usualmente una cueva, igual que un sacerdote también lo tenía que hacer, pero el sacerdote lo tenía que hacer 12 años. ¿Cómo era el asunto ahí? Uno, no podían bañarse en estos 12 años, no podían ver la luz del sol, comían muy poquito, o comían poco, no podían usar condimentación, ellos en su comida usaban sal, ají, miel, no podían usar nada de eso, célibes, y lo que se dedicaban era a aprender de sus mayores y de los, digamos, de los sacerdotes, pues todos los elementos de su cultura, pues básicamente el tema de percibir las energías, de percibir los espíritus, ¿verdad? Eso sí, con muchísima coca y yopo
y todos estos alucinógenos todo el tiempo en ese plan. Y al final, lo que les decía antes, salen y es un baño ritual y les dan su nariguera y su mochila y y ya se convierten, digamos, como en sacerdotes o eventualmente pasan a ser gobernantes, pero tienen que entrenar, ¿sí? Es decir, era una cultura que se esforzó de alguna u otra manera por entrenar a sus dirigentes. Y, por ejemplo, un sacerdote que era muy respetado, que era muy importante, igual seguía teniendo privaciones aún siendo de la élite. Él era el que más ayunaba por cómo eran sus rituales, él no podía tener, digamos, esposa y demás. Incluso lo que les decía del gecha, cuando convertían un gecha en cacique o en dirigente porque no había más, hacían, por ahí señalan como una ceremonia bien particular que era, bueno, una prueba bien particular era que lo ponían en una vivienda con una chica desnuda y si no tenía erección, funcionaba, porque si tenía erección, era una persona que sucumbiría a sus pasiones, entonces no servía para dirigir. Entonces, todo esto me lleva a pensar de alguna u otra manera que los gobernantes no estaban pensando solo en enriquecerse, probablemente se formaban con otra idea. Y esa idea tiene que ver con la cosmovisión, que es como lo que cierra todo este tema. Toda la estructura productiva, lo sagrado, el gobierno de ellos está amarrado a un solo elemento que es la cosmovisión que ellos tienen. Entonces, la cosmovisión indígena es, bueno, por lo menos la de ellos, daba como un orden a las cosas, un orden al mundo. Y lo que terminaba haciendo eso es que los sacerdotes se metían a organizar la producción, de tal manera que el sacerdote era el que decía cuándo se sembraba. Obviamente ellos estaban por análisis, digamos, astronómico, ellos tenían claro los ciclos de inundación, los ciclos de lluvia, los ciclos de, digamos, el verano mal llamado, porque acá pues, no hay estaciones. Y ellos, en ese orden de ideas, guiaban a la gente, pero también la guiaban de otra manera, y es, usted no puede talar nada de ese bosque, usted no puede cazar en ese bosque, porque es un bosque sagrado, entonces no puede. Usted no puede, que era muy común, fue una prohibición fuerte, era, usted no puede cazar un animal pequeño, sin que termine su desarrollo físico, usted no puede tomar, digamos, un cachorrito, bueno, un animal infante, pues, un pescadito, digamos, que no ha terminado de desarrollarse, si usted lo captura, lo tiene que devolver para que se termine de desarrollar. Y, por ejemplo, aquí hay unos venados, que son los venados de cola blanca, están por todo lado, por todo lado. Ahorita solo están en lugares, por ejemplo, como la reserva de Chingaza, que queda por allá en los cerros orientales de Bogotá, porque cuando llegaron los españoles, eso mataron todo lo que vieron y casi los exterminan. Pero los indígenas no, los indígenas mantenían eso, porque además solo lo podían comer los usaques, porque esas creencias generan la preservación del ambiente. Entonces, como esa creencia tenía ese elemento, la producción estaba armonizada con la naturaleza sostenible, es decir, tenía una producción sostenible en su momento, cosa que nosotros estamos desesperados porque no hemos logrado encontrar esa fórmula, que esta es como la lección, o sea, ellos lo hicieron, ¿sí? Ellos vivían bien, tenían un gobierno que con sus detalles funcionaba, y su producción no destruyó su ambiente. Ese es un éxito tremendo. Y también tenía que ver con los elementos de las creencias. O sea, la enfermedad, por ejemplo, era una cuestión que era tanto física como espiritual. ¿Y por qué le da a usted una enfermedad? Por embarrarla. Es decir, usted está enfermo. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que usted pescó algo y era un animalito muy pequeño y usted no lo devolvió, usted se lo comió. Ah, mire, por eso está enfermo. Ese es su castigo por romper las leyes de la naturaleza, que digamos los dioses y los espíritus no son como una cosa allá, digamos, un poco como lo cristiano que es como el Dios en el reino de los cielos, no, era como una vivencia continua, estaba a todo alrededor, como un tema de la energía, de alguna u otra manera, eso es interesante. El tema de un sacerdote indígena es como una especie de experto en percibir y manejar las energías
de ese mundo natural que está a su alrededor. Entonces, yo creo que esa probablemente sea la mayor lección. No es que ellos sean superiores a nosotros como civilización y nosotros a ellos. Yo no soy muy amigo de ver, por ejemplo, ese tema de los indígenas como lo anecdótico de, ay, lo bonito, tiene su taparrabo, hace su artesanía y tal. No, yo creo que lo que hay que rescatar de ellos son este tipo de elementos, o sea, que no son elementos menores. Estamos en una sociedad donde no ha podido generar su desarrollo sostenible y ellos lo hicieron. Son lecciones. Tal vez no debimos haber separado tanto eh, todas esas ideas del bien, la política, ta, ta, ta. Bueno, pero digamos que son cosas que hay que aprender. Eh, Ahora sí, digamos las preguntas que quieran. Yo con este tema de la cosmovisión quería como dejarlo claro como elemento central de la discusión y pues lo que venga, cuéntame, Paula, si quieres hacer todas las preguntas de golpe y las respondemos o una por una. Listo, William. Entonces te cuento que en esta hora y cuarto que llevamos, estamos todos súper conectados, súper entretenidos contigo. Sobre todo Natalie, tenemos un montón de preguntas de ella. Entonces voy a arrancar. La idea es, te las voy leyendo, les damos respuesta y así sucesivamente. ¿Listo? Listo. Va a intentar ser. Entonces, bueno, la primera pregunta de Natalie, entonces nos comenta. Entiendo que para las formas de cultivo y otras cuestiones hay evidencias arqueológicas. Con respecto a la organización social, ¿cuáles son las principales fuentes que se emplean para conocerlo? Vale, de la organización social, a ver, digamos, las evidencias las dividimos como en dos. Las arqueológicas nos muestran todo el panorama, pero usualmente las arqueológicas son la única fuente que tenemos para las épocas prehispánicas. O sea, digamos, por ejemplo, temas de periodo de Herrera y demás, solo arqueología. Pero resulta que los españoles sí convivieron un tiempo con los muiscas. De hecho, tuvieron choques, alianzas, eventualmente los muiscas intentaron negociar con ellos, algunos caciques estuvieron con ellos. Entonces todos los españoles llegaron, y llegaron además con un grupo de cronistas porque tenían que reportarle a la corona. O sea, toda esa, o sea, nota aparte, esa idea colombiana de que todo es papeleo, que papelito para esto, que papelito para allá, que papelito para acá, que lo que importa es si me firma, y si esa idea es española, es de los Borbones, de allá viene. Entonces los cronistas registraron mucho ese tipo de cosas. Obviamente hay que tener cuidado eh, con lo que se cree. Lo que pasa es que sí hay cosas que son muy, muy comunes, que son recurrentes, que entre otras cosas también se pueden respaldar hasta cierto punto con evidencia física, como la existencia de los cercados. ¿Sí? Pues sí, se han encontrado los cercados, se han encontrado las viviendas, las armas y muchas referencias de fuentes diferentes. ¿Vale? Listo. Bueno, te cuento también que tenemos varios saludos aquí, como te dije, muy entretenidos contigo, entonces ya más adelante te invito a que los leas y les des respuesta a cada uno aquí de tus fans en este momento. Vale. Listo. Alejandro Barón comenta, buenas noches, entiendo la diversidad cultural que se encuentran en su momento y el proceso de arqueología histórica que se realiza. ¿Cuál sería la importancia del rescate de la cultura muisca? Sabiendo que los debates del siglo XXI giran en torno a otro tipo de discusiones y entender otro tipo de de culturas, me imagino. Bueno, yo creo que ese elemento tiene que ver es con la importancia en general de la historia. ¿Sí? Eh, la historia la rescatamos no solo para verla bonita congelada allá atrás en el tiempo, sino para entender que nuestra manera de ser y de ver el mundo no es la única que ha existido y que hemos cometido muchos errores y que hemos segregado muchos grupos humanos por no entender que el otro tiene derecho a ser diferente. ¿Sí? Y además de eso, pues también hay lecciones como la que les acabo de comentar, y es, sí se puede producir sin destruir el ambiente. Sí se puede tener una cultura que no crea, que ese es uno de los males grandes de nuestro mundo, y es que aquí todo el mundo cree que puede llegar a tenerlo todo, y consumir se convirtió en la bandera fundamental de la existencia. Y resulta que hay culturas que no lo ven de esa manera, ¿sí? Que ni siquiera ven que la tierra sea de ellos. Todo el mundo se escribió en terreno, no.
Ellos no ven que la tierra sea de ellos, ellos creen que ellos son de la tierra. Eso cambia completamente la relación y la acción sobre el territorio. Todas esas cosas se rescatan, o sea, el rescate de la historia es rescatar eso como horizonte de la humanidad también, ¿sí? El poder entender esa diversidad y esas lecciones del pasado y esas otras formas de ser. Perfecto, continuamos con Natalia. Si no tenían abundante oro, ¿cómo pudieron desarrollar la técnica de orfebrería de la cera perdida? Y tengo entendido que la combinación de oro era de origen masculino y el cobre le daban un origen femenino, uniendo así los dos géneros bajo la divinidad. Bueno, sí, yo la verdad no tengo tan claro el proceso ritual del oro y del cobre, porque entre otras cosas lo manejaban de manera diferente. De hecho, en Guatavita creo que estaban los mejores orfebres que han aprendido pues, de otras personas un poco. ¿Cómo manejaban la técnica de cera perdida? Hasta donde recuerdo, el mezclar el oro, que era pues, solamente como el 20%, con cobre, lo que hace es bajarle el punto de fusión, creo. Entonces, lo que hace que es que si solo oro se derretía a 1000 grados, la combinación se puede estar volviendo líquida a 800, ¿sí? Eso facilita la cera perdida. Y bueno, para los que no lo tienen claro, la orfebrería acá tenía varias técnicas, martillado y tal, pero principalmente el tema de la cera perdida. La cera perdida es, tú haces la pieza en cera, ¿sí? De abejas, luego la recubres con arcilla de tal manera que quede bien cubierta, pero queda como el conducto. Usualmente, al final, digamos, coses la arcilla queda dura, pero la cera se derrite y sale. Entonces ahí pones, digamos, la mezcla del metal derretido y eso te va a tomar la forma que dejaste ahí en la pieza. Esa es la cera perdida y en efecto se hacía de esa manera y no hay problema. Lo que hacían después era como oxidarla, ¿sí? Para que del contorno de la parte exterior se cayera lo que no fuera oro y quedara totalmente dorado, o sea, como si la superficie exterior fuera de oro, porque oxidaban lo demás, el oro no le pasa eso, y, pero el interior sí era una mezcla. Los españoles asesinaron al último Zipa, porque bueno, eso fue un proceso largo, pero eventualmente, no, los manes eran unos estrategas militares, están muy buenos, pero al final, después de unas discusiones que tuvieron, decidieron tomarlo, encerrarlo y pedirle lo mismo que le habían pedido al Inca, llenen esta habitación de oro. Él, que era muy inteligente, los muiscas eran muy inteligentes como guerreros y no tenía todo ese oro, lo que hizo fue decirle, sí, pero si me dejan solo, y solo puede entrar mi gente. Al final lo que él hizo fue ganar tiempo haciendo que sacaran el oro escondido y lo volvieran a entrar así. Ya, visto. O sea, los españoles creían que no lo podían ver, que estaban llenando esa habitación de oro. Y al final lo que él estaba intentando era concretar un plan de fuga disfrazándose, que al final no funcionó. Cuando vieron que había muy poquito oro y él los estaba engañando y además lo partieron, se dieron cuenta que no era oro, pensaron que ese era otro engaño y al final decidieron matarlo. Pero sí, digamos que ese es como el elemento de la orfebrería. Si era cera perdida en su mayoría y sí se puede con esa aleación de tumbar. Listo, bueno, vamos a hacer la ronda de preguntas de Natalie. Entonces, la primera de ellas dice, con respecto a esto que dices, ¿cómo elegían quién sería el Zipa? ¿Era heredado? Sí, el Zipa era el sobrino del Zipa actual. ¿Sí? Siempre, toda la herencia muisca era el hijo mayor de la hermana mayor. O sea, era el sobrino el que heredaba, incluyendo los cargos, o principalmente los cargos. El sobrino del Zipa era el cacique, lo nombraban antes de Zipa, cacique decía. Ese es otro elemento que a mí me hace entender
que ellos se preocupaban por formar a sus dirigentes. De hecho, esa idea se rompe, esa herencia se rompe al final cuando llegan los españoles. ¿Okay? Tisquesusa, que es el último Zipa, clarísimamente Zipa tal cual, después de hacer, digamos, una resistencia, él evacúa a Bacatá para que no la ataquen, es una jugada muy inteligente y tal. Es asesinado en las piedras de Tunja por un soldado español que ni siquiera sabía quién era, sino que lo quería era robar. Y va a asumir el heredero. Saquesazipa es un Zipa entre comillas, porque no es el sobrino del Zipa, es el hermano del Zipa que se nombra. Y por eso al final también tienen que negociar, ¿sí? Que es el que les decía del cuarto lleno de oro. Le tocó negociar con los españoles porque tenían enemigos por todo lado. ¿Cuáles eran sus otros enemigos? Los panches y el sobrino del Zipa. Él decía, bueno, yo soy el sobrino, yo voy a hacer el nuevo Zipa. Pero los caciques se reunieron y dijeron, no, este man, primero se le arrodilló de entradita a los españoles. Y segundo, no nos queda tan claro que sepa cómo es el tema militar, que ahorita lo que necesitamos es un guerrero. Y Saquesazipa, como hermano del Zipa, era un líder militar experimentado y dijeron, este es el que nos sirve. Pero pues eso fracturó a los muiscas y los debilitó un poco, pues los debilitó ante los españoles y los obligó eventualmente a negociar. Pero sí, esa es la herencia, siempre es el sobrino. Listo. Lo que dices identifico que hay una visión particular sobre la muerte. ¿Podrías comentarnos un poco sobre cómo experimentaban y construían socialmente la idea de muerte? Bueno, eso particularmente es más difícil de tener, pues porque digamos que las vivencias son muy de ellos, ¿no? Ya narré más o menos qué veían ellos, qué pasaba. Ellos creían que la muerte era un paso, ¿sí? Era un tránsito a un mundo que era como este, pero sin sufrimiento. Ellos, digamos que sí había una suerte de lamentación, pero en general también había eh, era como un tema también ritual de la celebración. Ellos celebraban mucho. Una diferencia muy grande que hay entre la religión católica que llega y la religiosidad que ellos tenían es que la religiosidad de ellos es muy social, ¿sí? Es muy de fiesta, de beber, de hablar, de mondear. Entonces, muy probablemente también era un elemento de celebración. No sabría decir si la experimentaban con mucho dolor o la concebían igual que nosotros. Sí la veían como un tránsito. De hecho, a los caciques los enterraban con un montón de, similar a los egipcios. Incluso los enterraban con algunas de las esposas o con sirvientes a veces. Obviamente a ellos los, digamos, drogaban fuertemente para que no se angustiaran, pero también hacían eso. Entonces, obviamente había una concepción de que había algo más allá. Perfecto, Will. Entonces, ya para cerrar esta ronda de preguntas, Ujú. finalizo con, bueno, te leo tal cual el mensaje. Entonces, entiendo que si alguien tiene que vender su mano de obra a otra persona que obtiene una ganancia de eso, es explotación. Ahora, con respecto a esto, ¿tenían relaciones laborales? ¿Vendían su mano de obra? Eh, es difícil saberlo porque ellos eran muy comerciantes y muy probablemente es que había un trabajo, pero ellos tenían niveles de trueque. Lo que tengo entendido es que muchas de las labores agrícolas, especialmente el tema de los camellones y demás, implicaba un trabajo colectivo, ¿sí? De hecho, los indígenas tienen mucho eso, que es el tema de la famosa minga, que es trabajamos entre todos. Entonces, hay que limpiar persona, o hay que construir X cercado, o hay que construir X casa. Vamos todos en combo, lo hacemos, que igual cuando a mí me toque, lo harán por mí. Y esa, digamos, como que era una relación como de reciprocidad. No hay que olvidar que ellos tenían su residencia en zonas donde era una familia uterina, es decir, una familia por parte de la mujer. Usualmente, de hecho, los hombres debían irse a vivir ellos eran exógamos, ellos no se casaban con gente de
zona muy frecuentemente porque la consideraban como su hermana, su pariente cercano, y eso no estaba muy bien visto. Entonces, el hombre usualmente se iba a vivir a donde vivía la mamá de la chica, a esa zona, porque la familia se determinaba era por la mamá. ¿Sí? Entonces, estaban alrededor los hijos y las hijas de una madre, conformaban una unidad, y pues obviamente ellos se ayudaban. Sí parece evidente que el SIPA y demás pues tenían servicio, obviamente tenían sirvientes, gente que debía desarrollar ciertos procesos, eso puede ser comprado, también tenían esclavos, no era muy común, era algo como muy suntuoso, pero los tenían, entonces obviamente esa es otra relación productiva mucho más clara de explotación, pero no se dio un proceso grande de acumulación en los caciques, por lo menos no uno que condujera a este tema de estar exprimiendo y exprimiendo la base social de los comuneros que producen. ¿Listo? Bueno, no sé, tú me dirás si hacemos un bonus con una última pregunta que llegó de Carolina, que es con relación a, digámoslo así, el puesto o el papel importante que tuvo la mujer dentro de esta cultura. Aparte de, bueno, de la guaricha, no sé qué otros papeles o roles tuvo la mujer, entonces si nos cuentas un poquito ya para finalizar. Listo. Entonces, sí, resulta que el tema de la mujer es bien particular acá. La mujer está supeditada al hombre en la mayoría de estas culturas, pero en el tema de los muiscas no es tan claro, ¿sí? O sea, no es tan fuerte, pues. Eh, las mujeres, primero, eran el eje de la familia, ¿sí? Segundo, tenían ciertas libertades que incluso cuando llegan los españoles no tienen. Los españoles se escandalizan, por ejemplo, por la promiscuidad de las mujeres indígenas, porque a ellas nadie les decía que no podían acostarse con quien quisieran. De hecho, casi que era de mal gusto que la chica llegara virgen al matrimonio porque significaba que no era muy apetecida. Y este tema de la rejunte, del irse a vivir con alguien un rato, de estar con alguien un rato, o en los festivales, digamos, poder acostarse con otras personas, pues demuestran que la sujeción no era tan fuerte. Los cargos obviamente sí estaban en los hombres, los cargos de poder. Pero pasa una cosa curiosa y es, por ejemplo, en el caso de los caciques, nadie por debajo de ellos podía castigarlos, nadie por debajo de su nivel, pues, ¿sí? Entonces, ¿quién va a castigar al Zipa? ¿Quién va a castigar al cacique, digamos, si el Zipa no está por ahí pendiente? Y si hay referencias a que las que los castigaban eran las esposas cuando se portaban mal. Hay un relato, por ejemplo, de los españoles que decían que alguna vez se vio con un cacique, se pusieron a beber mucho, se portaron mal, y al otro día los españolas, las indígenas, las chicas, pues cogieron al cacique y lo cascaron y lo cuetearon por portarse mal. También hay una suerte de reconocimiento a la mujer en el tema de dar a luz. Ellos dividían las enfermedades como entre enfermedades relacionadas con el frío y enfermedades relacionadas con el calor y demás. Y un tema de su medicina y demás es que pues consideraban que el morir dando a luz era un acto equiparable a una hazaña bélica, ¿sí? De hecho, según cuentan, digamos, los cronistas, todo esto, digamos, tiene su, entre comillas, pero pues hay indicios que la esposa podía prohibirle, lo podía obligar a ser célibe a su esposo durante 5 años si moría, o si moría, digamos, dando a luz. También hay otras prácticas más crueles que van en contravía de eso, y es que cuando nacían gemelos, usualmente mataban a uno y a la esposa, digamos, como que la consideran como paria social, porque parir varias crías o sea, era muy animal, era mucha animalidad, pero
digamos que sí tenían un rol social. Por ejemplo, en el cultivo se dice que lo hacían las mujeres por el tema de la fertilidad. Yo creo que sí había un nivel grande de supeditación al hombre, pero que había ciertas libertades y que tenían una posición social un poco dada por el tema de ser las dadoras de vida. ¿Listo? Bueno. A ver. Paula, no sé si me escuchas. Sí, aquí fuerte y claro. Listo. Finalmente, quisiera invitarlos a un proyecto que estábamos desarrollando, pues digamos, a la luz de esta convocatoria, surgió otro proyecto que era un libro álbum ilustrado. Hablamos con una ilustradora de aquí en Mosquera, que se llama Alejandra, que es muy, muy buena, no sé, algunos de ustedes la conocerán, y desarrollamos este proyecto. Yo hice en general la escritura de un guerrero Gecha. Obviamente, la idea de este proyecto originalmente era hacer un cómic que fuese una ficción histórica, eh, una vida de aventuras, dolor, tragedias, eh, de un guerrero que es un estratega, que es un hombre que ha vivido, pero en un contexto totalmente muisca, ¿sí? De alguna manera, este libro también muestra cosas de la cultura, de sus creencias, de su cotidianidad, de su tecnología, de sus relaciones sociales, sin dejar de ser un relato pues, de ficción y como de alguna manera de aventura y de acción. No es un cómic, lo convertimos en un libro álbum por temas de tiempo, pero pues están todos muy, muy, muy invitados a observarlo, a leerlo. Les habíamos compartido un enlace para inscribirse y se los estaríamos enviando este fin de semana o el lunes, que terminemos de hacer la maquetación y la revisión. Eh, o igual también los vamos a distribuir en varias redes para los que estén interesados. Están muy invitados, pues es como el ejemplar número uno, el volumen uno del inicio de la historia. Esperamos poder continuar con el proyecto, que pues fue un proyecto que surgió hace poco, pero nos pareció muy interesante. Y nada, no sé si tengan dudas o preguntas con respecto a eso. Invitados todos a leerlo. Listo, perfecto. William, muchísimas gracias para todas las personas que aún no se han inscrito para recibir este primer ejemplar. Busquen aquí más adelante, apenas tenga el tiempo de poner el link bueno, en los comentarios de este en vivo o si no también en la descripción. Y pues no siento más, en serio, muchísimas gracias. Fue casi que hora y 40 minutos, pero créeme que todos súper conectados y participando. Sí, no, mil, mil gracias por escucharme. Qué pena lo extendido del carretazo y lo harto. Yo sé que esto es complicado. Con el mayor de los gustos, si necesiten que en algún momento acuda a dar una explicación o alguna charla relacionada con el tema, les aclaro que yo, digamos, tengo unos estudios más bien tangenciales sobre el asunto. Es muy bueno mirar trabajos de expertos, investigadores realmente, como los arqueólogos, la gente del laboratorio de antropología de la Nacional, a quienes les agradezco mucho porque me han enseñado muchas cosas, y otros centros de estudio. También les repito que estos son, digamos, cosas que en buena medida son conjeturas y que lo importante con las culturas es respetarlas y entender que tienen su sentido, su lugar de ser y que nos pueden enseñar porque no somos superiores. Eh, Mil gracias a todos. Qué pena otra vez el carretazo mamón. Y bueno, será en otra ocasión que nos veremos. Lean el libro. Hasta otra. Listo, Will, muchísimas gracias. Y no, nada de carretazo mamón. No tengo aquí todos súper conectados, entonces créeme que estar un sábado hasta ahora conectados es en serio por el gusto de aprender finalmente de nuestras raíces. Entonces, bueno, gente bonita, no siendo más, feliz noche a todos. No olviden inscribirse y pues nada, chao, chao.